Shalom, amadas hermanas, deseo que en esta tarde la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar conectadas por medio de esta plataforma. Bienvenidas a este cuarto estudio que en la segunda parte vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija en esta hora, que sea Él quien dirija nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría. Y bueno, vamos a hacer esta oración, amadas hermanas. Bendito Dios que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites estar nuevamente aquí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que se dé el tiempo para escuchar y ver este video, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes, Señor, los planes perfectos y tú sabes, Señor, quiénes, Señor, estarán detrás de cada dispositivo, Padre. Te pido que sea de bendición para cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Padre mío. Te pido, mi amado Señor, que en esta hora tú me uses como canal de bendición para tus hijas, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, que podamos entender esta palabra, ponerla por obra y creerla en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú seas con nosotras, Señor, en este momento, Padre mío, y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Señor, te pido que tú nos des dirección en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, amadas hermanas. Vamos a iniciar con nuestro cuarto estudio en la segunda parte. Este estudio se llama La voz que mueve tu vida. Así se llama este estudio, amén. Recordemos un poco lo que veíamos en el estudio pasado. Veíamos en el pasaje de Números 13, este pasaje que nos habla de los 12 espías, de ese informe que daban esos 12 espías cuando fueron a reconocer la tierra que Jehová les había dado, amén. Nosotros veíamos o llegábamos a la conclusión en este estudio que es necesario que nosotras marquemos una diferencia, ¿verdad? Que seamos diferentes y que esa diferencia la marca o la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero que es necesario que tengamos al Espíritu Santo activo en nuestras vidas para poder marcar esa diferencia y hacer y justificar la existencia de Dios en nosotras. Amén. Vamos a continuar en este mismo pasaje ya que pues tiene muchas enseñanzas, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar otra de esas enseñanzas que este pasaje pues nos ofrece. Y ahora vamos a leer en Números 13 del 31 al 33. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice el versículo 32, y hablaron mal de la tierra que Jehová les había dado. Hablar mal, decíamos en el estudio pasado, que significa calumniar, desacreditar o mentir. Es decir, que estos varones mintieron acerca de aquella tierra, desacreditaron aquella tierra que Jehová les había dado. En el capítulo 14 del verso 1 al verso 4 veíamos también en el estudio pasado que el pueblo pues decidió creer lo que estos 10 espías dijeron. Decidieron creerle a lo que ellos decían y tomaron acciones conforme a lo que ellos creyeron. En el verso del 20 al 23 vemos la consecuencia, ¿verdad? Jehová quería destruir al pueblo, sin embargo, Moisés clama por misericordia por este pueblo y Dios se conmueve, Dios actúa con misericordia y pues decide que no los va a consumir, ¿verdad? Pero que esta generación ya no entraría a la tierra prometida. Y vemos una de las consecuencias en el versículo 34 del capítulo 14. Dice así la palabra. Conforme al número de los días, de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos otras de las consecuencias, ¿verdad? Que el pueblo recibió a causa de esa desobediencia, de esa rebeldía, de esa incredulidad, porque no creyeron que Dios podía darles esa tierra. Entonces vemos esa consecuencia. Ellos no logran entrar a la tierra prometida.
Vamos a continuar con definir dos conceptos, dos palabras para poder entender mejor esta parte del estudio. Estas dos palabras es oír y escuchar. Oír significa percibir con el oído los sonidos, es decir, todos los sonidos que están a nuestro entorno, nosotros los oímos, ¿sí? Y escuchar es oír sonidos y prestar atención. Aquí está la diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es cuando prestamos atención a cierto sonido, cuando enfocamos nuestra atención hacia ese sonido. Por ejemplo, ahorita, ustedes me están escuchando. Hay muchos ruidos quizás a su alrededor, pero ustedes me están prestando atención a mí, a este estudio. Entonces, todos los demás sonidos quedan secundarios porque ustedes están enfocando su atención a mí. Ahora sí, el pueblo de Israel escuchó, es decir, prestó atención a lo que los 10 espías dijeron. Los dos espías tenían el mismo panorama, pero el pueblo decide prestarle atención, escuchar las palabras que los 10 espías dijeron, y esas palabras eran mentira, esas palabras eran calumnia. Entonces ellos decidieron escuchar este mensaje y creerlo. El pueblo escuchó entonces este mensaje de estos 10 espías y eso los lleva a una consecuencia, y era que ellos serían desviados de su propósito. El propósito era entrar a la tierra prometida, pero por ellos haber escuchado la palabra de estos 10 espías, esta palabra de mentira, ellos no entran. Ellos se desvían del propósito que Dios había o tenía en ese momento para ellos, que era llegar a la tierra prometida. Ellos creyeron y escucharon lo que los 10 espías dijeron y que era mentira. Y esta parte del pasaje nos da una gran enseñanza, nos da otra gran enseñanza. Y la pregunta aquí que yo les planteo es, ¿a qué voz escuchamos nosotros? El título del estudio es La voz que mueve tu vida. ¿Qué voz está moviendo tu vida, amada hermana? ¿A qué voz tú le estás permitiendo entrar en tu mente y que está haciendo que tu vida sea distinta, que está moviendo tus acciones? ¿Qué voz estás escuchando? Amén. Vamos a hacer un contraste en dos escrituras. Vamos a leer en Números 23. Números 23 en el verso 19. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Dios es un Dios de verdad. Siempre en Dios vamos a encontrar verdad. Él no miente, Él no se arrepiente. Él siempre es verdad. Vamos a leer ahora en Juan 8:44. Dice la palabra de Dios, Juan 8:44. Dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos, ¿verdad?, lo contrario. El diablo es mentiroso, él es el padre de mentira, y él lo que viene a sembrar en nosotros es engaño, es mentira. Ahora, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros vamos en pos de ese propósito que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Nosotros vamos en pos de esa salvación, en búsqueda de esa salvación y de esa vida eterna en Cristo Jesús, cuando escuchamos la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la voz del enemigo y la voz de las personas que el enemigo usa? ¿Para qué? Para desviarnos de nuestro propósito. Él usa un sinfín de medios, un sinfín de escenarios para lograr su cometido, que es desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Así como pasó con el pueblo de Israel, escuchó la voz del engaño y su propósito se desvió. No cumplieron su propósito en Dios. Nosotros debemos tener cuidado con lo que el enemigo viene a plantar en nosotros, en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidar nuestra mente y esos pensamientos que el enemigo viene a poner? Vamos a leer en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos habla de los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, en nuestro corazón
Veíamos en alguna ocasión que hablando del corazón se refiere al intelecto, a nuestra mente, a las emociones y a la voluntad. Entonces todo inicia aquí, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante que nosotros protejamos y cuidemos nuestra mente. En Marcos 7, Marcos 7 del verso 20 al 23 vamos a leer, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y nosotros debemos cuidar nuestra mente, nuestro corazón, para que el enemigo no venga e implante esos pensamientos que después se convertirán en acciones. ¿Sí? En Proverbios 23:7 nos dice, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amadas hermanas, estas escrituras nos dan a entender que nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Todo empieza en nuestra mente, todo empieza en nuestra mente con ese pensamiento que nos dice qué hacer, hacia dónde dirigirnos. Entonces, por eso es tan importante cuidar qué voz escuchamos, qué pensamiento viene y se planta en nuestra mente, porque eso nos dirá hacia dónde se dirigirá nuestra vida. En Efesios 6:12 nos dice la palabra que tenemos una lucha, ¿verdad? Una lucha que no es contra carne ni sangre. Entonces a veces esa lucha se nos puede complicar, ¿verdad? Porque dejamos que nuestra mente se debilite con las mentiras, con los engaños que el enemigo viene a poner en nosotras, que viene a poner en nuestra mente y que nosotras creemos y que nosotras escuchamos. El enemigo se vale de circunstancias, de personas, de experiencias para hacernos creer mentiras, para engañarnos. Eh, ¿En qué momento? Pues él pone mentira, él pone engaño, al decir, ¿te acuerdas cuando pasó esta situación, cuando te fue encargado esto y no pudiste hacerlo? ¿Te acuerdas cuando tal hermana hizo tal cosa? Ah, pues eso lo hicieron para dañarte. Ah, pues mira, esas hermanas hablan de ti. Ah, pues acuérdate que en aquella ocasión pasó esto y tú fuiste la más dañada. Acuérdate que en aquel año la hermana hizo tal cosa que te lastimó. Todo eso viene y te pone pensamientos, y si tú oyes esa voz y tú tomas ese pensamiento y lo siembras en tu mente, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el fruto? Quizá caer en tentación, estar en desánimo, tener odio, resentimiento, llegar a contender contra nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y siembra división entre nosotros, y nosotros no podemos dar cavidad a ese tipo de acciones, amadas hermanas. ¿Qué otras cosas ocurren como resultado de escuchar la voz del enemigo? Las que leíamos en Marcos 7, el adulterio, la fornicación, la lascivia, tener envidia, contenciones, todas estas cosas que leíamos, amadas hermanas. Entonces es importante saber a quién escuchar. Podemos oír las dos voces, pero ¿a quién escuchamos? ¿A quién le prestamos atención? Amén. El enemigo nos va a llevar a creer mentiras de nosotros mismos, y nosotras debemos recordar que somos hechas a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces no podemos creer las mentiras que el enemigo venga y nos ponga. Nos pondrá mentiras también o engaños de las personas que nos rodean. Y estos pensamientos, ¿a qué nos van a llevar? Pues a malas decisiones. Nos van a llevar a tener respuestas emocionales, de momento, respuestas carnales. Pero como veíamos en el estudio pasado, nosotras no podemos actuar de la forma que quizá los que no conocen de Dios o que no tienen el Espíritu Santo actuarían. ¿Por qué? Porque nosotras debe haber un espíritu diferente. Amén. En Números 13 nos habla, ¿verdad?, de que los espías fueron, reconocieron la tierra y efectivamente encontraron todo lo que Dios les había dicho que había en esa tierra, que era fructífera, que era próspera, que tenía una tierra fértil, grandes frutos, que fluía leche y miel. Lo encontraron.
pero ellos también vieron gigantes y creyeron erróneamente que ellos no podrían derrotar a esos gigantes. Y no solamente ellos lo creyeron, sino que esparcieron esa mentira, esa calumnia, esparcieron ese mal contra el pueblo y finalmente el pueblo se perdió de su verdadero propósito. No escucharon la voz de Dios cuando dijo que esa tierra les pertenecía. Y es que ya les pertenecía, amadas hermanas. Vamos a leer en Éxodo 33, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice que él echaría, ¿verdad?, de esa tierra a todos estos que menciona la palabra. Esa tierra ya era de ellos, amadas hermanas, ya les pertenecía, pero ellos no escucharon a Dios. Ellos escucharon la voz de esos 10 espías que dijeron, no podemos hacer frente a ellos, mejor hay que regresar a Egipto. Ellos tomaron una decisión en ese momento y se dejaron mover por el miedo que los 10 implantaron en su mente, por ese pensamiento de fracaso, ese pensamiento de incredulidad que los 10 implantaron en ellos. Y el enemigo eso es lo que quiere con nosotras, amadas hermanas, robarnos nuestra fe, robarnos nuestra esperanza. Eso es lo que el enemigo quiere. Nuestra vida, amadas hermanas, se mueve en dirección a nuestro pensamiento más dominante. Y eso es algo que nosotras debemos recordar siempre. Nuestra vida se mueve en la dirección de nuestro pensamiento más dominante. Por ejemplo, si nuestro pensamiento más dominante es el dinero, pues nuestra vida se va a mover en pos de la avaricia, siempre va a buscar en dónde poder tener más, ¿verdad? Más y más. Si nuestra vida se mueve, si nuestro pensamiento dominante es la lascivia, la lujuria, pues nuestra vida se va a mover en pos de eso. Es como si nuestro pensamiento fuera nuestra meta. Si nuestro pensamiento está, por ejemplo, el odio, pues vamos a buscar los caminos y en todo momento vamos a ir esparciendo odio y resentimiento. Debemos asegurarnos, amadas hermanas, que en nuestra mente el pensamiento más dominante y el principal sea buscar de Dios y que nuestros pensamientos siempre estén alineados a la verdad de Dios. Amén. Ese debe ser nuestro pensamiento principal, porque de esta manera, amadas hermanas, vamos a tratar día con día de buscar a Dios, de estar cerca de Dios, de ser mejores para Dios. Nosotras no podemos evitar, por ejemplo, que los pajarillos pasen por encima de nosotras, ¿verdad? De nuestra cabeza. No podemos evitar que un pajarito pase por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que un pajarito empiece a hacer su nido en nuestra cabeza. Lo mismo pasa con los pensamientos. No podemos evitar que escuchar la voz a lo mejor del enemigo y la voz de Dios y que vengan los pensamientos de ambos, pero sí podemos evitar que esos malos pensamientos queden en nuestra mente y empiecen a germinar un fruto que después va a ser algo desagradable delante de Dios y peor aún que nos va a desviar del propósito que Dios tiene en nuestra vida, que nos va a llevar hacia otro camino distinto al que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Vamos a leer en Filipenses, amadas hermanas, Filipenses 4, Filipenses 4 del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, amada hermana, si tú ya detectaste un mal pensamiento en tu mente, si ya la voz del enemigo vino y clavó un mal pensamiento en tu mente, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Dice esta palabra. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tú debes ponerte de rodillas, postrarte ante tu Dios y llevar ese mal pensamiento, como dice la palabra, cautivo en obediencia a Cristo. Amén. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos, ¿sí? Pero nosotras debemos estar en oración con Dios. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos a este siglo, sino renovar nuestra mente. ¿Renovar nuestra mente con qué? Con la palabra de Dios. Estar constantemente como si la palabra fuera un espejo a nuestras vidas, ¿sí? Reflejarnos, ver qué tanto reflejamos de Dios en nosotras, qué tanto reflejamos de la palabra en nuestra vida, y ese va a ser nuestro parámetro, no tu hermana de un lado, no tu vecina, no la hermana que más predica, no la hermana que mejor danza, no el hermano o la hermana que mejor canta. Ese no es tu parámetro, amada hermana. Tu parámetro es la palabra de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces nos podemos nosotros proteger de escuchar la voz del enemigo y de guardar esos pensamientos en nuestra mente? Vamos a leer en Efesios 6:17. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. De esta forma vamos a protegernos. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice así la palabra: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahora, ¿qué es un yelmo? Es como un casco que se usa para proteger la cabeza. Y dice que esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es el estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible a través de la fe. Entonces, cuando hablamos de la esperanza, que lo debemos de usar como protección para nuestra cabeza, esa esperanza de la salvación es creer que la salvación es posible, ¿sí? No, hay una corriente que nos dice que una vez salvos, siempre salvos, y esto pues es mentira. Nosotros debemos saber y entender que la salvación se pierde y que nosotros tenemos que estar todo el tiempo cuidando esa salvación, proteger nuestra cabeza, nuestra mente de esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque un pensamiento se va a convertir en una acción. Un pensamiento va a llegar a ese resultado y nosotras debemos estar conscientes que la salvación se pierde. Ese es nuestro objetivo, la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Pero debemos ser coherentes también. Tenemos que ser coherentes en lo que queremos y en lo que hacemos. Vamos a leer Filipenses 2:13, dice la palabra de Dios, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra de Dios de ser coherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos, entre lo que queremos y cómo actuamos. Dice la palabra que Dios da el querer y como el hacer por su buena voluntad. Así que si realmente nosotras queremos lograr esa salvación, queremos conquistar esa tierra prometida, pues Dios nos va a ayudar a lograr hacer esto, ¿sí? Pero es necesario que nosotras vivamos con la mente de Cristo. Vamos a leer en 1 Corintios 2:16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces es necesario que nosotras tengamos la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo, amadas hermanas? ¿Cómo era la mente de nuestro Señor Jesucristo? Siempre pensando en lo eterno, en lo espiritual. Él no pensó en lo terrenal. Tanto es así que Él no hizo riquezas. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no tenía en dónde recostar su cabeza. A él no le importaba lo terrenal, a él no le importaba lo que los sacerdotes de aquel tiempo pensaran de él. Él predicaba lo que era la verdad, él predicaba el evangelio de nuestro Padre. Entonces, ese pensamiento nosotras debemos de tener, ¿verdad? En lo espiritual, en lo eterno, porque es lo que realmente vale. Y no está peleado, amadas hermanas, no está peleado una cosa con la otra, con lo eterno, pero es necesario que nuestro pensamiento dominante sea lo eterno, pues en pos de eso irá nuestra vida. Vamos a Filipenses 2, del 1 al 5.
Dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, amadas hermanas, de estar en un mismo espíritu, este sentir de tener esa unidad en nosotras, de sentir amor, de ser misericordiosos, dice la palabra, de tener ese afecto entrañable entre nosotros, de tener esa misma comunión, esa misma mente, amadas hermanas, que nos lleva a un mismo propósito. Amén. Y para tener la mente de Cristo, amadas hermanas, es necesario que cada día nosotras dominemos esa parte de nuestra carnalidad, que dejemos que Dios gobierne nuestras vidas, que es necesario morir cada día, amadas hermanas, negarnos a nosotras mismas para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo y lograr ese propósito que Él tiene para nosotras. Alrededor de estos dos estudios, amadas hermanas, podemos llegar a esta conclusión de que es necesario que busquemos al Espíritu Santo, que es necesario que activemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que recuperemos el diseño inicial trinitario que Dios hizo en nosotros, con el que Dios nos formó a cada uno de nosotros. La diferencia, amadas hermanas, las vamos a hacer con el Espíritu en nuestras vidas. Veíamos en el estudio anterior esto, ¿verdad? Y esa diferencia la vamos a hacer con el Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Y de esta forma, amadas hermanas, nosotros lograremos escuchar la voz de Dios, lograremos tener ese pensamiento, esa esperanza viva en nuestra mente para cumplir el propósito que Dios nos ha puesto a cada una de nosotras. Amadas hermanas, es necesario que en este tiempo nosotras busquemos la presencia del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo sea ese tabernáculo, esa habitación, esa morada para el Espíritu Santo, y que de esa manera nosotras marquemos una diferencia, de esa manera nosotras seamos diferentes al resto del mundo, y que podamos ser esa luz que en este tiempo tanto necesita el mundo, amadas hermanas, que podamos proyectar a nuestro Señor Jesucristo, amadas hermanas, que no nos desviemos del propósito de Dios en nuestra vida, que en lugar de que el mundo en este tiempo nos jale y gane gente para sí, el enemigo, que sea lo contrario, que nosotras podamos cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, que escuchemos la voz de Dios y que seamos esa luz para los que necesitan, amadas hermanas, porque a lo mejor siempre vemos al mundo, hablamos despectivamente como el mundo, como los del mundo, los que no conocen de Dios, pero ¿qué estamos haciendo nosotras para que ellos conozcan? Dice la palabra que leíamos ahorita en Filipenses, hacer misericordia. Y ellos es lo que necesitan, misericordia, que les hablen de ese mismo propósito que ellos tienen, que es alcanzar y preservar la salvación, amadas hermanas. Así, amadas hermanas, yo deseo que este estudio haya sido de bendición para su vida, que haya sido de edificación para ustedes, y deseo que pues pronto nos podamos volver a ver. Deseo que la misericordia de nuestro Dios sea con ustedes y que su hogar, su matrimonio, su familia sea grandemente bendecida, amada hermana. Que el Señor les bendiga. Shalom.